que es un dispositivo comunitario que lleva 2 años implantado y que nace con la idea de integrar al usuario de salud mental en la comunidad y con ello reducir la hospitalización de larga estancia. Llevamos, como he dicho, 2 años, somos una de las 5 pruebas piloto que nacen desde la idea del departamento con los proveedores y ahora mismo estamos en periodo de evaluación de resultados con la idea de que se dé continuidad al dispositivo. A nivel de profesionales, la plantilla se conforma por un enfermero, que en este caso soy yo, una trabajadora social, 2 integradoras sociales, 2 TKs y un peer-to-peer, que es una persona con un diagnóstico de salud mental que ha recibido una formación y se dedica a tareas de acompañamiento en el proyecto de vida de los usuarios. El marco sobre el que se sustenta el funcionamiento de la unidad principalmente es a través del modelo de recuperación y de los quality rights, poniendo en el centro del proceso el proyecto de vida del usuario, al que acompañamos en el desarrollo de este proyecto de vida durante un periodo más o menos de unos 2 años. El día a día aquí en la unidad funcional, desde trabajo social, se basa en un acompañamiento hacia la persona, un espacio de escucha también, de comprensión, que al final a las personas les aporta pues, un espacio de confianza, de vinculación. El perfil de personas que tenemos en la unidad funcional presentan una gran problemática social en la mayoría de casos. Nos encontramos con unas situaciones sociofamiliares en muchos casos complicadas, donde los vínculos familiares normalmente son inexistentes, están deteriorados. También nos encontramos con situaciones de vivienda también muy complicadas. Por todos estos factores, pues, es muy necesario trabajar con una atención integral que tenga en cuenta, ¿no?, sobre todo una mirada en lo social, en lo comunitario, en lo familiar, acompañando a las personas a identificar pues, sus capacidades, sus potencialidades, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, ganar autonomía y fomentar la participación en la comunidad. Este es el espai ahora, que es el espacio físico de la unidad funcional. Es un espacio realmente de vinculación, donde los usuarios y usuarias pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Aquí vienen libremente en el horario que quieren, cuando quieren, y ofrecemos diferentes cosas, ¿no? Ofrecemos desde una zona office para guardar pues, los alimentos, las cositas que se traigan para comer, ya que tenemos muchos usuarios que la situación social es complicada, por lo cual pues, pasan aquí el día a día. Tienen también una ducha donde poder ducharse, tienen también unas taquillas donde poder guardar las pertenencias. Además también tenemos una sala que es una sala quizás más de vinculación, pues porque hay una televisión, hay unos ordenadores. Y bueno, aquí en esta sala pues es verdad que es donde pasan la mayor parte del tiempo, y aparte tenemos este espacio en el que estamos aquí, que es donde hacemos la mayor parte de las actividades y además donde comemos, porque aquí en la unidad funcional todo lo hacemos conjuntamente, compartimos muchos, tanto actividades como momentos con todos los usuarios y usuarias. Nuestro objetivo principal es que tanto ellos como ellas se vinculen a las actividades que hay en la comunidad, ¿no? Porque al final se trata de crear un proyecto de vida, como mínimo una identidad. Pero en la experiencia de estos 2 años nos dimos cuenta de que, claro, hay gente, como ya he comentado antes, hay muchas personas que pasan muchas horas aquí, con lo cual poco a poco fuimos introduciendo los profesionales que trabajamos aquí alguna que otra actividad. Entonces, a día de hoy, después de 2 años, pues hacemos un chino-chano, que es salir a caminar, hacemos un taller de cocina, hacemos estimulación cognitiva y en especial, y es la actividad que llevo yo, hacemos la actividad de arteterapia. En arteterapia, y además es la que tiene más afluencia de usuarios y usuarias, trabajamos cualquier disciplina artística, ya sean las artes plásticas como la pintura, el dibujo, el collage, como la imagen, el movimiento corporal, para poder conectar con nuestras emociones, para poder conectar con nuestros sentimientos, ¿no? Porque a veces desde la palabra es difícil muchas veces decir lo que sentimos, ¿no? Y luego a través de un dibujo, de un movimiento, pues como uno puede fluir, como que a uno le cuesta fluir menos.
Otra parte como muy chula de esta actividad es que está abierta a los profesionales también de la unidad y yo estoy encantada, ¿no? Si viene un alumno de prácticas, si cualquier profesional que en ese momento puede y quiere, porque no siempre tienen tiempo tampoco, pues participan en la actividad, con lo cual también se crea como un momento que tiene mucho que ver con la unidad funcional, ¿no? Que es trabajar conjuntamente para darles ese apoyo y crear pues ese proyecto de vida que estamos haciendo, que estamos intentando hacer.